Amén, amados hermanos, muy buenas noches. Una vez más, damos gracias a Dios por esta bonita oportunidad de encontrarnos nuevamente para seguir en este estudio de Primera de Samuel. Estamos aprendiendo cosas tan maravillosas que nos van a ayudar en nuestra vida diaria. Vamos a iniciar, amados hermanos, como siempre lo hacemos, agradeciéndole a Dios y poniéndonos bajo su cobertura. Oremos, amados hermanos. Amado Dios, una vez más estamos en tu bendita presencia en esta noche, agradeciéndote, Señor, porque semana tras semana nos permites reunirnos de esta manera y así nutrir nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, con tu bendita y tu santa palabra. Bendito Dios, te damos gracias por nuestras vidas, te damos gracias por nuestra familia, te damos gracias, Señor, por tus cuidados de cada día, por guardarnos de todo mal, de todo peligro. Gracias, bendito Dios, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Te agradecemos, amado Dios, en esta noche. Te pedimos también por nuestro país, por nuestro Perú. Guía, Padre Santo, los destinos de nuestra patria. Oh Dios, en el nombre de Jesús, que tú puedas intervenir con tu mano poderosa, Señor, en nuestra nación. Amado Dios, que haya paz y armonía, Padre. Bendito Dios, oramos por la paz de nuestro Perú, por la paz de nuestro mundo. Oramos por la paz en Israel. Oramos, Padre, por la paz entre Rusia y Ucrania. Amado Dios, tú eres ese Dios tan bueno. Perdónanos, amado Señor, nuestros pecados. Perdónanos, amado Dios. Te ofendemos a cada momento. Te rogamos en esta hora que tú nos perdones, bendito Señor. Guíes nuestros pasos. Nos ponemos bajo tu protección y tu cuidado. Háblanos en esta noche a través de tu bendita palabra. Instrúyenos a sacar lecciones de vida, Señor, para que nosotros, como tus hijos, seamos la luz del mundo y la sal de la tierra. Bendito Dios, te agradecemos y oramos en el nombre de Jesús y decimos amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Samuel, capítulo 3, a partir del versículo 10. Estuvimos en nuestro último mensaje, viendo cómo Dios llama al joven Samuel, que estaba en el templo, al cuidado del sacerdote Elí. Ya Samuel está siendo joven, Dios lo ha llamado para su salvación y para su servicio. Porque Dios, cuando llama, hermanos, a los hombres, Dios llama para estas dos finalidades. Primeramente nos llama para salvarnos, para nuestra salvación. Y luego nos llama para su servicio. Porque Él sabe, amados hermanos, que nosotros somos capaces de servirle y ser su boca, sus ojos, sus manos, sus pies de nuestro Señor. Por lo tanto, aquí vemos que al joven Samuel lo está llamando Dios. Primeramente, los dos primeros llamados fueron para salvación, pero las segundas 2 veces que lo llama, porque son 4 veces que Dios lo llama a Samuel, y las 2 últimas veces lo llama para su servicio, el cual Samuel dice, como en ese tiempo escaseaba la palabra de Dios, él no supo distinguir ni diferenciar la voz de Dios cuando lo llamaba. Cuán importante saber, amados hermanos, cuando Dios nos habla y cuando es Dios que no nos habla. Dios nos habla a través de su palabra, a través de sus pastores, a través de tus padres. Dios te habla de diferentes formas para hacer el bien. Nunca Dios te va a llamar para hacer el mal, nunca. Entonces, pues, Dios llamó también, acuérdense, a Saulo de Tarso. Él no conocía a Dios, pero él a su manera pensaba que hacía la voluntad de Dios al perseguir a los cristianos, porque él defendía la ley de Moisés. Y cuando Jesucristo se le aparece en el camino, ¿se acuerdan lo que le dijo a sus oídos a Saulo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dios lo está llamando, amados hermanos, ahí para salvación y para servicio. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo no supo, no conocía la voz de Dios, así como Samuel, que tampoco pudo identificar la voz de Dios. Saulo tampoco pudo identificar la voz de Dios y dijo, ¿quién eres, Señor? Con una curiosidad, ¿no? ¿Quién eres, Señor?
yo soy Jesús al que tú persigues. Qué bueno es Dios, hermanos, que siempre nos sale en el camino al encuentro. A nosotros también un día el Señor Jesús nos llamó. Por eso es que estamos en sus caminos, hermano, porque un día Él nos ha llamado. Y nos ha llamado para salvación, para salvarnos, y luego para su servicio. Porque Dios, después que nos salva, hermanos, nosotros nos ponemos a su disposición como instrumentos. Unos para orar, otros para predicar, otros para cantar, otros para enseñar y otros para interceder. Dios nos llama no solamente para salvarnos, sino para usarnos para su gloria y su honra a través de los tiempos. Siempre va a ser así. Nosotros estemos dispuestos a escuchar ese llamado y responder: heme aquí, envíame a mí. Estar dispuestos, amados hermanos, a hacer la voluntad de nuestro buen Dios. Muy bien, entonces, 1 Samuel 3, versículo 10. Vamos a continuar el mensaje anterior. Dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Ya lo había instruido el sacerdote Elí: si te vuelve a llamar, dile: habla, porque tu siervo oye. Y había recibido las instrucciones del sacerdote Elí, y eso es lo que hace Samuel. Obediente, obedece lo que el sacerdote le ha dicho. Qué bueno, hermanos, que él aprendió a responder al llamado de Dios. Qué lindo. Por eso así Dios nos enseña a través de sus pastores, de sus líderes, de sus maestros, para cómo nosotros saber responder al llamado de Dios. Samuel fue muy obediente y aprendió, y cuando escuchó la voz de Dios, que nuevamente lo llama: Samuel, Samuel, él dijo: habla, porque tu siervo oye. Entonces pues, y Jehová le dijo a Samuel: he aquí, yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retinirán ambos oídos. Aquel día, dice Dios, yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Amados hermanos, nuestras acciones, lo que hacemos, cuenta. Dios no olvida, hermanos. Dios lo toma en cuenta y recibiremos el pago de lo que hacemos. Los que hicieron lo bueno, bendición, pero los que hicieron lo malo, castigo. Por eso, amados hermanos, Dios le está diciendo a Elí: yo voy a hacer. Dios le está diciendo a Samuel, y Samuel le tiene que transmitir este mensaje al sacerdote Elí. Dios va a cumplir, amados hermanos, lo que había dicho acerca de la familia de Elí, porque sus hijos andaban en desobediencia, andaban lejos de Dios, eran hombres impíos, y ahora Dios castigará esta maldad, este pecado. La paga del pecado es muerte, así lo confiesa la palabra. Y le está diciendo Dios a Samuel, le dice: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Elí sabía, hermanos, cómo andaban sus hijos. Elí sabía, y por lo tanto dice: porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Padre muy compaciente, un padre muy consentidor, cuando él debió actuar, hermanos, con la autoridad que Dios le da, corregir a sus hijos desde temprana edad. Pero ahora ya es demasiado tarde, porque sus hijos están hundidos en el pecado. Entonces, por tanto le dice Dios a Samuel: por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Dios dice: ya no, me llegó al límite.
Siempre, amados hermanos, Dios da oportunidades para arrepentirnos. A través de los tiempos, Dios ha dado oportunidades. 1, 2, 3. Nos da oportunidades para arrepentirnos. Pero cuando el hombre y la mujer no se arrepienten, entonces Dios dice, esta maldad será castigada. Ya llegó al límite. Dios es amor, pero dice su palabra que también es fuego consumidor. Andemos en reverencia y en temor a Dios, hermanos, porque lo bueno que hagamos traerá bendición, pero lo malo que hagamos acarreará consecuencias trágicas. Entonces, pues, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. A nadie nos gusta dar malas noticias, y Samuel también no era la excepción. Lo que le tenía que decir Samuel al sacerdote Elí, al anciano Elí, porque ya estaba avanzado en años, no era fácil. El mensaje, la noticia que tenía que darle Samuel a Elí era algo tan difícil, hermanos, porque a nadie nos gusta dar un mensaje desagradable. A todos nos gusta dar una buena noticia, pero una noticia de juicio, de destrucción, una noticia. No es tan fácil dar ese tipo de noticias. Entonces Samuel no sabe cómo decirle a Elí lo que Dios le ha dicho acerca del juicio que va a venir sobre su casa, por el pecado, por la maldad de sus hijos y por el descuido y la negligencia de él como padre, de no haber sabido encaminar a sus hijos y no enseñarles el camino del bien. Entonces ahora Samuel tiene que dar esa noticia al sacerdote Elí, y no le será fácil. Entonces, pues, llamando pues Elí, el profeta Elí, el sacerdote Elí, a Samuel, le dijo: Hijo mío Samuel. Y él le respondió: heme aquí. Y Elí le dijo: ¿qué es la palabra que te habló? ¿No? ¿Qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Seguramente que el sacerdote Elí veía que Samuel no tenía la entereza para descubrirle y decirle lo que Dios había dicho acerca de Elí y de su familia y de su casa. Entonces el sacerdote Elí le dice: dime lo que te dijo Dios, no me lo encubras, que Dios te castigue si me encubres algo, dime todo lo que te dijo. Entonces, pues, dime todo lo que te dijo, no me lo encubras nada, le dice, lo que habló contigo Dios. Y Samuel, no le quedó otra alternativa, se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Le dio toda la noticia, las pautas, como Dios había dicho que juzgará la casa de Elí por la iniquidad de sus hijos. Entonces el sacerdote Elí dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Samuel, amados hermanos, a pesar de que creció en un ambiente hostil, de tanto pecado y tanto libertinaje, él se mantuvo firme, hermanos. Es posible vivir una vida en santidad en medio de tantos pecadores. Nuestro mundo está plagado de pecado, pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que vivir en una forma diferente. Si él peca, que siga pecando. Nosotros seguiremos temiendo a Dios. Nosotros seguiremos haciendo como Dios nos ha enseñado. Así fue Samuel, hermanos. En medio de un ambiente de tanta lujuria, de tanto pecado y tanto libertinaje, él pudo mantenerse, amados hermanos, en santidad delante de Dios. Entonces es posible. No nos dejemos contagiar, ni nos dejemos influenciar por nuestra familia que no conoce a Dios, por nuestros amigos, por nuestros jefes que no conocen a Dios. No, nosotros siempre hagamos las cosas como a Dios le agrada. ¿Le estará de acuerdo Dios con lo que estoy haciendo?
¿Le gustará a Dios mi manera de comportarme? Hagamos, amados hermanos, las cosas y vivamos nuestra vida diaria tomando en cuenta si es agradable o no es agradable a los ojos de Dios. Así vivió Samuel, hermanos. Capítulo 4, pasamos y leemos y dice: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec, y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. El pueblo de Israel, amados hermanos, siempre lo vemos enfrentándose con sus enemigos, en este caso con los filisteos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel era desobediente a Dios. Y cada vez que el pueblo de Israel se apartaba de Dios e iba en tras de los ídolos, en tras de dioses ajenos, sus enemigos se levantaban y los oprimían. En este caso los filisteos se enfrentaron con Israel y mataron, dice, más de 4,000 hombres. Miserablemente perdió Israel. Seguramente que Israel está lejos de Dios. No cuenta con la ayuda del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Israel hace lo malo. Israel peca. Israel se aparta de Dios. ¿Cuántas veces Dios los llama y ellos son rebeldes y obstinados? ¿Cuántas veces Dios nos llama a nosotros, hermanos? Y a veces decimos: no, todavía no. Mañana, después. Soy joven, todavía quiero divertirme. Ahí está, pues. Y miren lo que le pasa aquí a Israel. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Los israelitas, amados hermanos, quieren traer el arca del pacto. ¿Qué es esta arca del pacto? ¿Qué significaba esta arca del pacto para el pueblo israelita, para el pueblo de Dios? Esta arca del pacto, hermanos, era un cofre, un mueble que Dios le instruyó a Moisés que lo construyera en el Antiguo Testamento. Y en este cofre, en el arca del pacto, que le llama acá el arca del pacto de Jehová, en este cofre había adentro 3 instrumentos para los israelitas tan importantes. ¿Cuáles eran estos 3 instrumentos que había en el arca del pacto? Dentro de este cofre, de este mueble de madera que Moisés construyó por órdenes de Dios. Ahí tenía, hermanos, las tablas de la ley. Esas tablas que Dios le dio a Moisés, lo tenían dentro del arca del pacto. ¿Qué otra cosa tenían? El maná, que simbolizaba la provisión de Dios, recordando cómo Dios sostuvo a su pueblo en el desierto y nunca les faltó nada, ni pan, ni agua, ni carne. Todo lo proveyó Dios. Eso tenía dentro del arca del pacto. Aparte de las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón, como señal de la guía de Dios. Eso es lo que tenían este mueble. Y ¿saben qué? En el Antiguo Testamento, Dios había prometido que Él habitaría, que el arca del pacto simbolizaba la misma presencia de Dios. Eso simbolizaba el arca del pacto. Y entonces para los israelitas era un instrumento de mucho valor simbólico. Ellos tenían el arca del pacto. Ellos decían: si tenemos el arca del pacto, tenemos la presencia de Dios. Pero no, hermanos. El poder no estaba en ese mueble, en ese cofre. El poder estaba en los sacerdotes, en el pueblo. Cuando ellos estaban consagrados a Dios, ellos andaban en obediencia. Dios estaba en medio de su pueblo, no en el cofre. El cofre en sí no significaba nada. Es como un ídolo. Ellos pensaban que la presencia de Dios está en el arca. No, la presencia de Dios está en nuestros corazones. La presencia de Dios está en nuestra obediencia, en nuestra reverencia, en nuestro respeto
que le tenemos a Dios, no en el mueble, no en ese cofre, no en el arca del pacto. Y acá los israelitas dicen, vamos trayendo el arca del pacto para que esa herramienta, ese cofre, nos dé poder y nosotros vencer a nuestros enemigos, a los filisteos. Qué equivocados estaban, hermanos. Los israelitas habían perdido habían perdido el sentido de lo que significaba el arca del pacto. El arca del pacto tendría ese sentido que Dios quiere siempre y cuando ellos estén en obediencia a Dios. Caso contrario, no iba a suceder nada, aunque el arca del pacto lo lleven a su territorio. Dios quiere los corazones obedientes. Dios anhela eso. Y entonces dice, y envió el pueblo a Silo y trajeron de allí el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. ¿Ustedes creen, amados hermanos, con la forma en que vivían los hijos del sacerdote, Ofni y Fines, hombres impíos, sin temor a Dios, lejos de Dios, nunca hicieron la voluntad de Dios, ni fueron obedientes, ni respetuosos a la presencia de Dios? ¿Creen que con el arca del pacto iban ellos a ser vencedores? No, hermanos. No, ellos estaban lejos de Dios. Ellos estaban en desobediencia. Así tuvieran el arca del pacto, no iba a pasar nada. Hasta que ellos pidan perdón a Dios y se arrepientan. No iba a suceder nada, así ellos llevasen el arca del pacto a su campamento. Y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Todos se alegraron, hermanos, los israelitas, porque por historia sabían de lo que significaba el arca del pacto, la misma presencia de Dios. Pero ¿estaría Dios con este pueblo desobediente? ¿Estaría Dios con este pueblo de dura cerviz? No, hermanos. Y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Todos sabían, amados hermanos, lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel cuando lo sacó de la esclavitud de Egipto. Sabían cómo Dios se había manifestado grande y poderosamente con el pueblo de Israel y lo que significaba el arca del pacto. Hasta los mismos filisteos le tenían respeto a este instrumento de Dios, amados hermanos. Y los filisteos, dice, tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Miren, hermanos, la fama del Dios de Moisés, la fama del Dios de Israel. Hasta los mismos enemigos lo sabían. Tenían miedo y decían, ahora ha venido Dios al campamento. ¿Qué será de nosotros? Hasta ellos, hermanos, los paganos, los impíos, temían a Dios más que los mismos israelitas. Más que los hebreos, los filisteos temían a Dios. Fíjese. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Dicen así los filisteos. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. No pasó nada, hermanos. A pesar de que los israelitas contaban con el arca del pacto, no sucedió nada. Fueron vencidos una vez más, porque el poder, como les vuelvo a repetir, no estaba en ese cofre, en ese mueble. No significaba nada. Lo que da el poder, hermanos, a nosotros, lo que nos da el poder, es Dios cuando está en nuestros corazones. Es cuando Dios está en medio de nosotros. Ahí venceremos a cualquier adversario, a cualquier enemigo. Lo venceremos, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por más que Israel
los hijos de Elí, Ofni y Fines, lo tenían el arca del pacto en su campamento, no sucedió nada, porque Israel estaba en desobediencia a Dios, estaban lejos de Dios. Por lo tanto, fueron vencidos miserablemente, fueron derrotados y avergonzados una vez más delante de sus enemigos. Nosotros también, hermanos, eso es igual. Si nosotros queremos ser vencedores, nuestra mejor arma es nuestra santidad, nuestra devoción a Dios. Cuando nosotros caminamos en obediencia, temiendo a Dios, andando bajo su temor, vamos a ser vencedores y victoriosos, porque el diablo va a huir. Resístelo, dice Dios, y huirá de vosotros. Nosotros seremos más que vencedores cuando estamos en comunión con Dios, cuando estamos en armonía con Dios, solamente ahí. Pero si estamos lejos de Dios, amados hermanos, seremos derrotados una y mil veces, como lo fue Israel delante de los filisteos, y estaremos avergonzados, porque no podremos levantar nuestra mirada, porque sabemos que estamos en pecado delante de Dios. Dios no obra, hermanos. Sin santidad nadie verá a Dios. Tratemos, amados hermanos, de llevar una vida santa delante de Dios, apartados de lo malo, apartados, aborreciendo el pecado, como Dios lo aborrece. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel como 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. Miren el final, hermanos, de los hijos de Elí. El arca de Dios fue tomada. Los enemigos se burlaron, hermanos, de los israelitas. Los enemigos tomaron el arca y se lo llevaron a su campamento, después de dar muerte a los hijos del sacerdote Elí. Jóvenes en su edad viril murieron estos 2 hijos de Elí, porque la paga del pecado es la muerte, no solamente la muerte espiritual, sino también la muerte física. Cuando uno peca, amados hermanos, muere espiritualmente porque se aleja de Dios, y muere también físicamente, como sucedió acá con los hijos de Elí, Ofni y Fines. Dios está cumpliendo la palabra que le dio a Samuel para que él le dijera al sacerdote Elí. Mueren aquí los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Y cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino aprisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que ya no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí le dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero le respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Qué final tan trágico, hermanos. Este anciano sacerdote Elí estaba temblando, dice, porque dijo: Dios mío, se han llevado el arca del pacto, se han burlado tanto de los israelitas, tan grande era su iniquidad y su pecado, que sus enemigos se mofan de Israel, se burlan del pueblo de Israel. Y Elí sabía lo que significaba eso. Él estaba esperando un desenlace fatal, porque él dijo: el arca del pacto ha sido tomada, y ahorita están en lo recio de la batalla. Y viene un mensajero y le dice a Elí: yo vengo de la batalla. ¿Qué ha sucedido?, le dice el sacerdote. Ya un anciano, dice, de 98 años. Entonces, y cuando este mensajero le dice:
tus 2 hijos han sido muertos y el arca del pacto ha sido tomada, está en el territorio de los enemigos. Hermanos, Elí no podrá resistir esta noticia. Este anciano, viejo ya en años, que ya no podía ver, no podrá resistir esta noticia. Y dice, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. En un solo día, amados hermanos, murieron Ofni y Fines en la batalla. Y cuando Elí recibe la noticia, le dio como un paro cardíaco, no sé qué le daría, pero quedó en shock al escuchar que el arca del pacto había sido tomada y que sus hijos ya estaban muertos. Esta noticia, hermanos, explotó el corazón de Elí. Y como era, dice, ya anciano, gordo, se cayó y se desnucó, dice, y murió. Miren, amados hermanos, el trágico final. No es garantía que tú estés en la iglesia, que estés sentado, que estés sirviendo de repente, que estés en el templo. En el templo estaba el sacerdote Elí y sus hijos. Pero a pesar de que estaban en el templo, amados hermanos, no hacían la voluntad de Dios. Mucho cuidado, hermanos, no nos confiemos. Si estamos en la casa de Dios, sirviéndole a Dios, asegúrate que tu servicio sea sincero. A Dios no le podemos engañar. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Que nuestro corazón sea recto, hermanos. Que nuestros pensamientos, nuestra vida personal, como tú vives con tu esposo, en tus hijos, que sea agradable a Dios. El trágico final de Elí y de su casa. Murieron ambos. Dios no quiere eso para nosotros, hermanos. Dios no desea eso. Dios quiere nuestra obediencia, nuestra disponibilidad, para que nuestro final, amados hermanos, sea glorioso y no sea de esta manera tan trágico este final. La paga del pecado es muerte. Nunca te olvides, la paga del pecado es muerte. Todo pecado tiene sus consecuencias trágicas. Entonces dice, en el 19 dice, y su nuera, la mujer de Fines, de uno de los hijos de Elí, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que le estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. ¿Cuántos muertos, hermanos? Hasta la esposa de Fines, dice, estaba embarazada, cercano a su alumbramiento, y al escuchar esta noticia, el arca del pacto ha sido tomada, lo han llevado los filisteos. Se han burlado, se han mofado del Dios de Israel. Su esposo ha muerto en la batalla. Su suegro se cayó y se murió. Ella, hermano, le vinieron los dolores y de repente esta noticia fue tan trágica que hasta le vinieron los dolores de parto y dio a luz. Pero dando a luz, ella también murió. ¿Qué escenario, hermanos, tan trágico? Esas son las consecuencias de una vida en desobediencia, de una vida desenfrenada. Esas son las consecuencias, amados hermanos. Triste, triste. Y dice que cuando esta joven dio a luz, le pusieron como nombre a este niño Icabod, que significa traspasada es la gloria de Jehová, porque han tomado los enemigos el arca del pacto. Qué terrible, hermanos, qué terrible situación. No puede haber una situación más terrible que esta. Las consecuencias del pecado son trágicas, hermanos. En la palabra de Dios hay muchas
enseñanzas que nos cuentan, amados hermanos, los resultados tan desastrosos de vivir una vida desenfrenada, una vida de pecado. Dice Dios, los que siembran para su carne, de su carne cosecharán corrupción, mas los que siembran para el Espíritu, del Espíritu segarán vida eterna. ¿Qué quieres para ti y para tu casa? ¿Qué quieres para ti y para tus generaciones? ¿Bendición o maldición? Como nosotros vivamos, amados hermanos, seremos portadores de bendiciones o de maldiciones. Pidámosle perdón a Dios si de una u otra manera hemos estado siendo desobedientes, hemos estado viviendo lejos de Dios. El final es trágico, el final es triste. Acuérdese también de Sansón, cómo terminó. Desobedecer a Dios nunca es bueno. Amados hermanos, vivamos una vida así, cerca de Dios, y tendremos una vida llena, plena y abundante. En medio de nuestras dificultades, Dios estará con nosotros. En medio de nuestros temores, de nuestras luchas, Dios estará con nosotros. Él lo ha prometido. Vivamos, amados hermanos, una vida santa, una vida cerca de Dios, como a Dios le agrada. Nos quedamos aquí, amados hermanos, en el próximo mensaje. Empezaremos con el capítulo 5 de este libro de Samuel. Que Dios nos acompañe, mis hermanos, y la próxima semana nos volvemos a encontrar. Muchas bendiciones.